El 27 de octubre nosotros ganamos una elección, porque Alberto y Cristina se comprometieron a cambiar las prioridades que había hasta ese momento en el país. En ese momento las prioridades del país estaban enfocadas en un país muy chiquito, para unos muy pocos, y se enfocaba en principalmente un país volcado a la especulación financiera. Y se comprometieron en otra cosa. Se comprometieron a crear nuevamente y a recrear un país volcado a la producción y al empleo. Eso es lo que votó la Argentina. Y eso todavía falta, claro que falta. Pero ahí es hacia dónde vamos. Pensaba en esta idea de cierto cosmopolismo que tiene utilizar categorías internacionales, ¿no? Derecha, izquierda, socialdemocracia, democracia cristiana, y aceptando de que en cada sociedad, en función de su ciclo histórico, estos fenómenos se dan con sus particularidades. Uno puede decir que el equivalente a la socialdemocracia en los países escandinavos, dentro de Estados Unidos, que está más corrido a la derecha, sería el Partido Demócrata, y que cada país procesa estas ideas de justicia social en función de su historia. Yo quería plantear también una cuestión de orden geopolítico, es decir, yo creo que inevitablemente la ciudad de Buenos Aires es más cosmopolita por ser un puerto, por estar en contacto con el mundo de manera más estrecha de lo que está el interior. Y me parece que no era casual que Cristina Kirchner en el 2007, cuando ella llevó adelante su campaña, se plantea Alemania y Merkel como ejemplo, que me parece a mí que un Néstor Kirchner más del interior profundo, Cristina Kirchner es La Plata, que prácticamente es la ciudad de Buenos Aires, bueno, podría tener una mirada más cosmopolita o menos cosmopolita. Y que entonces a lo mejor ese peronismo moderno sea un poco más cosmopolita también porque la integración y la distancia desaparezcan. Esta instancia de peronismo está en proceso, digamos, ¿no? Yo lo que sí considero es que tiene fundamentos de nuestro bagaje doctrinario, fundamentos de todos nuestros valores y expresa nuestros valores. Y quizás la pandemia también lo que ha hecho es incorporar un elemento que el peronismo histórico tenía y que quizás en el medio había perdido volumen hacia dentro de las políticas o de las propuestas, que es el humanismo, que es el ser humano como centro del debate, como centro de los programas de gobierno, el cuidado de ese ser humano. Toda la ética del cuidado que se empieza a desarrollar a partir del 19 de marzo, cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, ahí el presidente incorpora una cuestión valorativa y a toda la gestión y a toda la administración pública, a todos los que estábamos gestionando. Y nos dicen, de ahora en más, vamos a enfocar nuestra gestión en una ética del cuidado. Lo primero, el cuidado de la salud, el cuidado de la vida, el cuidado del hombre, de la mujer, ¿no? Humanismo. Y ahí desarrollamos todas políticas que tenían que ver con la infraestructura hospitalaria, los 12 hospitales modulares, y empezamos a trabajar sobre eso. Después vino la ética del cuidado, o una faceta del cuidado que tenía que ver con el cuidado de los ingresos, el ingreso familiar de emergencia. Después, el cuidado del trabajo. Entonces esto se fue desprendiendo. Y te agrego eso, si querés, el tema de la política del care, que es un fenómeno mundial que tiene que ver con la mujer, la mayor incorporación de la mujer, porque la mujer tiene una mirada sobre el cuidado y una mirada humanista, y ese es otro de los elementos que el peronismo también trajo. Pero, y yo creo que ahora está con más fortaleza, Jorge. Ahora está con mucha más fortaleza. Ahora, ¿cómo atribuís al carácter peronista, no sé, peronistas más clásicos como Guillermo Moreno, como Berni, que acusan al peronismo de la Ciudad de Buenos Aires y a Alberto Fernández de no ser peronistas? Y nuevamente con ánimo de tratar de entender, de explicar. Son diferentes formas de ver, unos parecen peronistas, no sé, más arcaicos, para decirlo, como otra capa geológica. No diría eso yo. Yo creo que ellos expresan o tienen una idea y una mirada del peronismo que por ahí es distinta. Pero vuelvo a insistir, ese núcleo teórico, ese núcleo valorativo
es compartido, aún con quienes expresan quizás posiciones distintas y miradas diferentes sobre alguna política u otra política, o hasta incluso sobre hacia dónde debe ir el país. Pues fíjate, yo te citaba el reportaje, este mismo reportaje de Alberto Fernández. Él dijo, y fue el título: soy más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas. Y yo intuyo que no lo dijo de casualidad, sino que estaba tratando de reflejar esa matriz distinta del peronismo tradicional, que distinta no quiere decir que esté en contradicción, sino de mostrar un proceso, hasta incluso te diría generacional. Elige un elemento generacional, ¿sí? Elige la cultura hippie de la generación de Alberto, pero bueno, finalmente me imagino que Moreno, por ejemplo, Guillermo Moreno no podría verse reflejado en la cultura hippie. No lo sé. Digo, pero bueno, no sé si le han preguntado. Pero asumo eso, quiero decir, y me parece que hay cuestiones de índole transideológica que son generacionales, geográficas, hasta te digo de formación no, y universitaria. De vivencias, pero eso le permite al peronismo abrirse y ser más amplio, y no cerrarse y generar una uniformidad o un pensamiento único. Es que para nosotros eso es importante. Es que yo casualmente voy en esa búsqueda de, si vos querés, un mensaje hacia el futuro, tratando de entender desde el pasado al presente y poderlo proyectar al futuro. Y por momentos me pregunto, ¿por qué te habrá elegido Alberto Fernández con apenas 40 años para el puesto más importante que tiene después del presidente del gobierno, el mismo puesto que él había ocupado? Supongo que le debe tener a ese puesto, por lo tanto, una valoración aún superior a la que objetivamente tiene. Entonces me pregunto si él eligió en vos y la continuidad de lo que representó tu abuelo, lo que quedó trunco en tu abuelo, ¿no? Esta idea de renovación del peronismo que Menem truncó. Sin embargo, esa renovación yo creo que truncó las aspiraciones, digamos, Menem lo que truncó son las aspiraciones presidenciales de Antonio, en realidad. Pero el espíritu de la renovación siguió. Muchos quienes se formaron en esa época terminaron teniendo responsabilidades de gestión, responsabilidades políticas de alto nivel, de alto calibre, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la renovación continuó, ese espíritu continuó. Bueno, y Alberto Fernández podría ser un heredero casualmente de eso, si no, no hubiera existido, ¿no? De eso, y después también hay otro fenómeno. A ver, el fenómeno de esta lógica media futbolera, de la cantera de jugadores y jugadoras. En ese sentido también el kirchnerismo fue muy importante. El kirchnerismo promovió en un momento donde, sobre todo al final de los 90 y principios de los 2000, había un gran descrédito hacia la política y a quienes, incluso a quienes abrazábamos las causas políticas y militábamos políticamente, había una gran falta de legitimidad, digamos. Estábamos en un proceso de, bueno, donde los ciudadanos y las ciudadanas se sentían muy disconformes con la política, con la práctica política. Y en ese sentido, todo el emergente también de ahí es un emergente que el kirchnerismo, sobre todo el gobierno de Néstor una parte, pero sobre todo el gobierno de Cristina, promueve la participación de jóvenes. Y en ese sentido es importante, porque esos jóvenes que se promovieron en esa época son quienes hoy tienen también grandes responsabilidades en la gestión. Y eso también es el peronismo. Una gran cantidad de dirigentes, hombres, mujeres, que aportan, que van aportando, y eso hace que el peronismo tenga vigencia, tenga vida. Y ahora toca esta etapa, y probablemente nuestro presidente convoque y conmueva con sus actitudes, con sus testimonios, conmueva a otra parte de los jóvenes, y entonces también esa parte de los jóvenes se vuelque y vea en la política una herramienta de transformación,
y no una instancia o una actividad desprestigiada en la sociedad. Y eso es importante para la calidad democrática y también es importante para el peronismo, porque quiere decir que vamos a seguir teniendo, a partir de los debates, a partir de las ideas, vamos a seguir teniendo esta cantera de dirigentes. Para ponerlo, imaginarlo así como un eslabón, en el que se van cada generación subiendo a los hombros de la otra, como vos decís, esta idea de cantera, de que vienen las divisiones inferiores que luego pasan a las superiores, y uno coloca ese, podríamos decir, fundación de la renovación en tu abuelo, luego la resistencia al menemismo en tu padre, luego en el kirchnerismo una cantidad de ideas de ese frepaso que fueron incorporadas, incluso de dirigentes que fueron muy honrados. Bueno, mi padre mismo. A tu padre mismo, que además fue ministro bonaerense, fue en ese momento. Sí, fue embajador en la Santa Sede, o sea que... Y que en muchos se incorporaron. En ese proceso, donde también hay aspectos generacionales y epocales, bueno, Alberto Fernández, yo lo diría no como significado, sino como significante, cuando se pone el albertismo, tratar de entender el albertismo, que entiendo que él no desea colocarlo en esos términos, pero no lo tomemos como algo personal, sino simplemente como significante de un proceso de evolución del peronismo en esa capacidad autopoética de autocrearse continuamente. Entonces, yo estoy tratando, en un medio donde no abundan en los lectores la gente afín al gobierno, de explicarle qué es eso, qué es el albertismo, sin que esto implique que sea en contra del cristinismo ni del kirchnerismo, sino tratar de comprender cómo se va componiendo el sistema político peronista a lo largo de las épocas. Y nadie mejor que vos para ayudarnos en esa tarea de entenderlo. Que podés entender a tu abuelo y podés entender como nadie al presidente, que sos su mano derecha, el que está ahí al lado todo el tiempo. Esta composición, ¿Qué digamos... es eso? O sea, ¿cómo vos te lo tenés que explicar a un extranjero? Viene, explíqueme qué diferencia hay entre este peronismo de hoy, que volvimos mejores, con el de hace 15 años. ¿Qué pasó? Yo creo que, a ver, nosotros hoy estamos ensayando, digamos, insisto con esta idea de un liderazgo consensual, digamos, ¿no? Donde el presidente permanentemente genera mesas de opinión, ámbitos de debate, ámbitos de discusión. Por eso es más institucional, quiero decir, uno se imagina en las democracias más desarrolladas, claro, que esto es habitual. Lo que pasa que por ahí yo me dejo llevar, pero durante 4 años los medios dominantes dijeron que lo institucional era Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio no generó ni una de estas instancias de intercambio. Entonces te genera una especie de incomodidad semántica. Sí, no, yo creo que está mal conceptualizado. Yo creo que el macrismo es muy reaccionario. Yo creo que el macrismo es una expresión reaccionaria de la política, que no tiene que ver con las libertades, que no tiene que ver con la valoración de la República y de las instituciones. El macrismo es una expresión reaccionaria de la sociedad. Entonces vos te sentís... Entonces lo que yo siento es que como al macrismo tanto dijeron que eran los defensores de la institucionalidad y la República y llenaron tanto diarios y opiniones con eso, que considero que nosotros no tenemos que dar esa discusión. Nosotros tenemos que seguir haciendo y nosotros tenemos que seguir manifestando esto. Durante este año, con pandemia, hubo más sesiones, no en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores. Hubo más sesiones que el año pasado con Macri. Hubo más sesiones. Durante este año, en lo que va de este año, fueron 70 altos funcionarios, de la mayoría ministros, a dar cuenta, a explicar, a hablar con las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos ministros fueron el año pasado? Un ministro fue el año pasado. Santiago, yo entiendo, entiendo tu incomodidad. Simplemente lo que digo es que probablemente... Si no, yo siento que nosotros tenemos que debatir contra esa idea de institucionalidad. Y esa idea de institucionalidad es errónea. Muy bien, pero la manera... El macrismo es reaccionario. Pero la manera de combatirla casualmente
es tomar, bueno, como si fueran el judo, la fuerza del adversario, y decir, bueno, muy bien, vamos a debatir institucionalmente, que es lo que estamos tratando de hacer aquí. Pero bueno, como existe esa percepción, si vos querés construir injustamente, bueno, luchando contra ella, es decir, si Alberto Fernández no viene a responder de una manera, también en los símbolos, sobre aquello que se criticaba al peronismo, al kirchnerismo, que tenía que ver con la falta de institucionalidad, y que, bueno, estas respuestas de buscar más consenso, yo digo, un presidente que dialoga y busca consenso, bueno, responde más a las imágenes, yo te diría, al inconsciente colectivo que uno tiene de las democracias más desarrolladas y más estables, con la alternancia en el poder, con el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Bueno, Ahora, eso es lo que nosotros estamos construyendo, pero vuelvo a insistir con esto. Nosotros creemos en las instituciones, nosotros creemos en los valores republicanos, pero lo que pasa es que la democracia no se declama, se practica. Y nosotros podemos dar testimonio de que la practicamos. igual te digo que de los medios de comunicación se pueden construir verosímiles, ¿eh? No digo verdades, pero evidentemente hubo algo en el peronismo en algún momento que generó una idea de que podía ser verosímil, que tenía dificultades con los aspectos institucionales, ¿no? Y eso te lo encontrás muchas veces, no es mi generación, Claro. pero yo veo la generación anterior que te cuentan que el papá o la mamá le pedía que se afilie, no sé qué, porque si no, no conseguía el puesto de maestra. Digo, hay algo en el imaginario colectivo que, bueno, se construyó, y me parece que si yo fuera peronista lo que trataría es de tomar eso y rebatirlo, ¿no? Y bueno, Que entonces harías lo que haría yo. Es lo que estamos que haciendo. estoy tratando exacto, de que es lo que estamos contrarrestarlo haciendo. con información y con hechos. Porque en definitiva, a esa construcción de sentido que orbita alrededor del peronismo, de ese aspecto autoritario del peronismo, y ese aspecto no afecto a las instituciones que tiene el peronismo, esa construcción de sentido, si yo lo que le contrapongo es otra construcción de sentido, lo único que hacemos es una disputa donde yo voy a creer lo que creo y vos vas a creer lo que crees. Y yo lo que prefiero es tratar de hablar de datos y de hechos concretos. Sí, yo pienso Y que entonces cuando yo voy a esos datos y hechos concretos, yo trato de pensar, pero si Kirchner, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lo que hicieron con la Corte fue reducir el número y hacer y convocar a los juristas más prestigiosos de la Argentina sin preguntarles su afiliación política, y ellos no son afectos a las normas entonces y a las instituciones, pero Mauricio Macri, que designa 2 jueces de la Corte por decreto, sí es afecto a las instituciones democráticas. Eso es lo que a mí me hace ruido.